En este video vamos a trabajar con el ejercicio 5.2 del libro de ejercicios de geología estructural de Javier Arellano Gil, que pueden encontrar el link de descarga en la descripción. Vamos a aprender a encontrar los rumbos y echados de las diferentes unidades que nos va a presentar este ejercicio y a cómo debemos generar las dos secciones que nos están pidiendo, ¿ok? Vamos al ejercicio. Ok, el ejercicio 5.2 nos presenta este mapa geológico y nos dice que con estos patrones de afloramiento que nos están dando, determinemos el rumbo y el echado de cada una de las unidades que están aflorando en él. También nos pide que construyamos las secciones A, B y C, D. Nos pide que identifiquemos el contacto de las unidades y describamos brevemente sus características. No lo vamos a hacer tan a fondo aquí porque el objetivo que tiene este video es enseñarles cómo obtener los rumbos echados y cómo se deberían de ver sus secciones geológicas. Entonces vamos a avanzar. ¿Qué debemos hacer primero? Lo primero que debemos hacer es detectar dónde están los ríos en nuestro mapa. Entonces, una vez que comencemos, marcamos nuestros ríos, marcamos nuestras escorrentías para tener más claro con esto la regla de las Bs. ¿Cómo está actuando la regla de las Bs? Con esto yo sé que, por ejemplo, digo, mira aquí la B está apuntando hacia el norú, mientras que en esta sección del mapa la B está apuntando en dirección contraria hacia el cuadrante suré. Entonces con esto ya comenzamos a darnos una idea de qué estamos viendo y qué arreglo tiene en general nuestras unidades. ¿Qué hacemos después? Bueno, vamos a determinar la dirección y rumbos que tienen nuestras unidades geológicas. Con esto también vamos a establecer en qué dirección están nuestros buzamientos, apoyándonos del uso de la regla de las Bs. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, por ejemplo, vamos a tomar este primer contacto que tenemos aquí, si trazáramos una línea que va desde el norú hacia el suré, el primer contacto que nos encontramos es este, y entonces buscamos dos puntos que se encuentren sobre este plano a la misma altura, y entonces yo aquí tomé uno que está a 2000 y acá tengo otro que está a 2000, si vemos es el mismo plano, entonces no hay problema, tomamos estos dos puntos y estos dos puntos a la misma altura, recordemos que dos puntos a la misma altura en un plano nos definen el rumbo. Si nosotros obtenemos un tercer punto a diferente altitud, con esto podríamos determinar ya el echado haciendo uso de la fórmula que nos dice que el ángulo de buzamiento es igual a la tangente inversa del desnivel vertical entre el desnivel horizontal que existe en nuestro mapa, ¿ok? Entonces, vamos con esto precisamente, aquí lo pueden ver, yo empiezo a determinar, yo aquí tengo una línea de rumbo, lo único que hice fue trasladar una paralela a esta sección y apuntarnos. Yo hago los cálculos, mido aquí, mido con mi escalímetro, lo transformo a la escala que tengo y aplico. Digo, si aquí tengo 100 metros de desnivel vertical entre el desnivel horizontal que tenemos aquí, pues obtenemos, por ejemplo, aquí 12 grados, 14 grados, aquí obtengo otro 14 grados, mientras que en la parte sureste estoy viendo que además de cambiar la dirección de los rumbos, también tengo cambios sustanciales en las inclinaciones o buzamientos de mis unidades. Esto ya me empieza a decir que aquí hay algo que está pasando, tenemos unas unidades que son congruentes, mientras que son incongruentes con estas que están en el sureste, pero entre ellas las unidades que se encuentran aflorando en el sureste también son congruentes. Entonces tenemos dos grupos estructurales, ¿no? Ok. Trazamos, vamos a marcar ahora, ya tenemos los rumbos, ya tenemos los echados de las distintas unidades, ya vimos que tomamos la regla de los 3 puntos para determinarlas. Si no la conocen, si no saben cómo funciona la regla de los 3 puntos, pueden verlo en el video que les estaré dejando en la parte de las anotaciones, o buscarlo en el canal, que también está para que les quede claro ese tema del problema de los 3 puntos si no lo conocen. Voy a marcar aquí los transectos que van a delimitar nuestras zonas de sección y voy a sacar en general
los rumbos que tienen. Veo que los rumbos de la zona que están al noroeste de estas unidades tienen una dirección o un rumbo surú 29 grados o sur 29 grados hacia el oeste, mientras que las unidades que están en el sureste, aflorando en el sureste, tienen un rumbo norte 79 grados hacia el este. Hay personas a las que esto que se mira desde el sur les cuesta mucho trabajo entenderlo. Recordemos que hay distintas formas de escribir, de nomenclatura para los rumbos y echados. Yo estoy haciendo uso de la nomenclatura de pínula mayor a la derecha o mano a la derecha, y esto nos dice que a partir de la dirección de rumbo, si yo sumo 90 grados en dirección horaria, estaría encontrando la dirección de la línea de máxima pendiente. Entonces, si yo aquí tengo sur 29 grados hacia el oeste, quiere decir que si yo le sumo 90 grados, voy a encontrar en el siguiente cuadrante a mi línea de máxima pendiente, como es claramente, como lo podemos ver claramente en nuestro mapa. Por eso está desde el sur, medios del sur. Si tienen dudas con esto, esperamos subir pronto un video sobre distintas notaciones de líneas y planos estructurales. Ok, suponiendo que esto quede claro, también vamos a sacar la dirección que tienen estas líneas, ¿no? Estos planos que vamos a trazar, estas líneas de sección. Y entonces vemos que el transecto AB tiene una dirección surú 79 grados hacia el noré y norú 14 grados suré, ¿no? Entonces si vemos, nada más lo único que hacemos es sacar suré, norú y la inclinación que tienen midiendo desde el sur o desde el norte sea el caso que aplique. Ok. Con esto hay varias cosas que salen a relucir. Por ejemplo, si nosotros vemos los rumbos que tienen, o los rumbos que tienen aquí, podemos ver que los rumbos de estas estructuras coinciden con el rumbo AB. ¿Ok? Entonces aquí está pasando algo interesante. ¿Por qué? Porque nosotros estaríamos caminando sobre el eje de nuestras estructuras, ¿no? Aquí tendríamos que no las estamos cortando. Nosotros tenemos una estructura, nosotros no estaríamos cortándola de ninguna manera, sino que estaríamos caminando sobre el plano axial o sobre la línea de Charnel. Esto quiere decir que es muy probable que, como los ángulos aquí son muy similares, que nuestras inclinaciones sean cercanas a cero. ¿Por qué? Pues porque no estamos cortando para nada la estructura, no estamos cortando precisamente la inclinación, sino estamos caminando sobre la estructura misma. Ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle, vamos a ver esto de ángulos de deflexión y vamos a ver cómo se va a aplicar a nuestros cortes geológicos. Ok, eso con respecto al AB, pero ¿qué pasa con los que están más hacia el noreste, con estas unidades que son las primeras que cortan nuestra sección? Pues que tienen un ángulo de deflexión. ¿Esto qué es? Yo tomé aquí uno de mis rumbos, lo alargo, lo extiendo a donde corte con mi línea AB y mido el ángulo que se está formando aquí. A este ángulo se le conoce como ángulo de deflexión y es el ángulo que hay de diferencia entre el rumbo de mi estructura y la línea de sección. Esto va a influir en el echado aparente que vamos a tener que colocar. No vamos a colocar el echado real porque recordemos que los echados reales solo se ponen si nuestra línea de sección coincide o de forma total o de forma en la que no haya una variación de más de 4 grados con las líneas de máxima pendiente de las estructuras que vamos a delimitar. Ok, entonces yo aquí mido y digo que hay un ángulo de flexión de 50 grados. También podemos medirlo con respecto a la línea de máxima pendiente. Pude haber extendido la línea de máxima pendiente y medir el ángulo formado y también es un ángulo de flexión, solo que la fórmula que se ocupa es otra a la que vamos a ver ahora. Si tienen dudas con eso, insisto, hay un video en el que les enseño cómo es esto de las fórmulas del ángulo de flexión, ¿ok? Que es el video de cortes geológicos.
Entonces también medimos el ángulo de flexión que tiene con respecto a la CD, porque también no coincide, las líneas de máxima pendiente no son paralelas o subparalelas al transecto CD, entonces también tenemos que hacerlo. Una vez que hemos hecho esto, vamos a comenzar a realizar nuestros recuadros de cortes geológicos. Ya sabemos qué distancia tienen, qué longitud tiene nuestro segmento AB, qué longitud tiene nuestro segmento CD. Recordemos que tenemos que respetar la escala vertical y la escala horizontal tienen que ser las mismas. No podemos exagerar lo vertical o lo horizontal, porque eso haría que esto ya no sería una sección geológica, sino sería un bloque diagramático que nos sirve pues nada más que para adornar, ¿verdad? algún trabajo. Recordemos que necesita tener un título, una simbología, una escala y estar orientados. Ok, aquí tuve un pequeño error porque tomé el máximo, mínimo y recordemos que siempre a nuestro máximo le sumamos las curvas de nivel, el intervalo de curva de nivel. Aquí en este caso van de 100 en 100, yo tomo el 2000 era el máximo que cortaba el segmento AB, yo sumo 100 y me da 2100, entonces tenemos aquí pues tolerancia, ¿no? Más menos 100 en máximo y mínimo, y aquí yo tuve un error, pero pues en honor a no gastar papel de más, pues vamos a tener que lidiar con este pequeño error que tuve. Entonces eso es para que ustedes vean que tienen que poner mucha atención, dónde está su máximo, dónde está su mínimo y sumarle una tolerancia. Para descargar la topografía yo acostumbro medir la distancia que hay desde el punto A o desde el punto C o desde un punto de nuestro corte geológico y voy midiendo precisamente, por ejemplo aquí yo mido desde el punto A, yo mido aquí hasta donde cruza con el punto, con la primer cota y veo el valor que tiene esta cota, luego veo dónde cruza, la distancia que hay desde A hasta el siguiente corte y así lo voy descargando a una base de datos que yo tengo aquí y esa es mi forma en la que yo descargo la topografía. Considero que es muy fiable y suelo recomendarla. Hay otras maneras, pueden doblar usted su hoja de papel milimétrico, colocarla sobre su transecto AB o CD y ir marcando. A mí no me gusta en lo personal porque a veces se mueve, pero eso ya es a cuestión de gustos. Entonces yo digo que a 2.3 centímetros encuentro la altura de 2100 y entonces yo tengo 1, 2.3, subo. Aquí yo ya comenzaba a marcar, un pequeño adelanto, ¿no? Y vamos colocando precisamente estos puntos. Estos puntos que están simbolizando precisamente donde nuestra línea de corte intersecta a estas curvas de nivel. Después lo que tenemos que hacer es interpolar la topografía, o sea, y unir los puntos de tal forma que sean coherentes con lo que vemos en el mapa. Posteriormente a esta interpolación, lo que vamos a realizar es ahora colocar las zonas de contactos donde se encuentran los contactos con nuestra topografía y nuevamente yo lo que hago es medir desde el punto A en este caso, desde el punto C en la sección inferior, cuántos centímetros tengo que recorrer desde A hasta el primer contacto y entonces yo digo son 4, mido 1, 2, 3, 4 centímetros, subo y donde esta coordenada en X coincide con la topografía digo que ahí el plano está o la estructura está aflorando. Colocamos todos estos marcadores y lo que sigue es precisamente lo que ya habíamos estado hablando, calcular estos echados aparentes para descargarlos en la sección geológica. Entonces aquí tenemos, recordemos, 12, 14, otro 14. Entonces se repite, tenemos un 12, 14, 14 y estamos considerando que estas unidades tienen rumbos paralelos, por lo cual los ángulos de deflexión se aplican para todas estas. El mismo ángulo de 50 se está aplicando para estas tres unidades y estas se están considerando que son en el caso del segmento AB, que son paralelas o semiparalelas al segmento de sección, bueno, al trazo de la sección, por lo cual sus ángulos de deflexión pues no son tan grandes. Veámoslo aquí. El echado real que tenemos, vimos, eran 12 y 14 para las estructuras que estaban hacia el Noru y 25 y 27 para las unidades que estaban en la parte sureste.
Como vemos, tenemos 25, 27, 27, 27, entonces se repiten. Hay repeticiones, por lo cual podemos tomar solo 25 y 27 como ángulos que se van a repetir y van a ser los mismos, ¿no? Porque además tienen misma dirección de rumbo. Entonces, como habíamos dicho, tenemos la fórmula del ángulo de buzamiento aparente que tenemos que usar en este momento, porque estamos midiendo con respecto el ángulo de flexión con respecto al rumbo de las estructuras, es el ángulo tangente de la tangente del buzamiento real o echado real por el seno del ángulo de deflexión. Si estuviéramos midiendo el ángulo de deflexión con respecto a las líneas de máxima pendiente, o sea, la línea de máxima pendiente, aquí la hubiéramos extendido y midiéramos este ángulo, entonces aquí el ángulo sería el coseno de ese ángulo de deflexión con respecto a la línea de máxima pendiente y nos saldría exactamente lo mismo, o sea, convergen. Entonces yo tengo que aquí el corte geológico va a estar generando, o bueno, la coincidencia de nuestro corte geológico con nuestros planos, con ese rumbo y con ese buzamiento, cambia nuestro buzamiento real a un echado aparente de 9 grados, en el caso para 12 y para 14 a 11 grados. Ahora, veamos aquí. Tenemos que el ángulo de deflexión que existe, como decíamos, de las unidades que están en la parte sur, son muy bajos, son ángulos muy bajos, son técnicamente paralelos a la línea de sección y vemos que sus echados son 1 grado, técnicamente son 0, ¿no? Técnicamente podremos considerar que son horizontales. ¿Por qué? Porque, repito, estamos cruzando casi totalmente por el eje de estas estructuras. Recordemos que cuando caminamos por el rumbo o en una dirección a rumbo, en una estructura, lo que estamos haciendo es caminar a la misma altura sobre un plano estructural. Lo mismo hacemos para la parte de la sección CD. Tenemos los ángulos echados reales de la parte norú, tenemos los echados reales de la parte suré y tenemos los ángulos de deflexión. Nuevamente vemos que esta sección CD coincide casi totalmente con la dirección de líneas de máxima pendiente, por lo cual podríamos decir que sus echados van a pasar tal cual. ¿Por qué? Porque si nuestra línea de sección es paralela o subparalela a las líneas de máxima pendiente de las estructuras que está cortando, sus echados se pasan tal cual, se pasan los echados reales, que es lo que vemos aquí. El ángulo de deflexión es de 93 grados, ajá, lo que él nos dice que es casi paralela, o sea, es la línea de sección es perpendicular casi a nuestros rumbos, pero es paralela a nuestras líneas de máxima pendiente. Por lo tanto, sus ángulos, si se dan cuenta, se conservan casi iguales. Ok, ya que tenemos estos datos, entonces los descargamos. Sabemos que este es 9, este 9 salió de aquí, este 9 salió de aquí, tenemos 11 que salió de acá, otro 11 porque se repetía, y aquí tenemos que estos técnicamente son 1 grado, podríamos considerarlos casi horizontales o subhorizontales, y en el transecto CD vemos que estos se conservan, estos ángulos se conservan. ¿Por qué? Porque nuestro transecto CD es perpendicular a sus rumbos, por lo tanto paralelos a sus líneas de máxima pendiente, mientras que aquí sí hay otra transformación. Nuevamente tenemos que usar el concepto de echados aparentes. Ya con esto podemos notar, ya aquí podemos notar que hay una discordancia angular. En este no es tan fácil de observar, pero en esta sección sí. Y entonces vamos a colocar la simbología, vamos a colocar los indicadores. Aquí estamos colocando precisamente la discordancia angular. Y aquí también colocamos estos símbolos de interrogación porque no sabemos qué hay aquí abajo. Como no sabemos hasta dónde lleguen estas lutitas que tenemos aquí, este cuerpo de lutitas, como no sabemos hasta dónde llega, solo coloreamos una parte, una ligera parte para entender que esto continúa, no sabemos hasta dónde continúe, por eso ponemos estos signos de interrogación, pero
Sí sabemos que, por ejemplo, aquí esta sección morada aflora, pero por este ángulo, por este ángulo de incidencia de nuestras lutitas, sabemos que es probable que esto sea solo una pequeña cubierta de limolitas, ¿ok? Y con esto tendríamos finalizado el ejercicio. Si tienen dudas, si tienen comentarios acerca de esto, pueden mandarlas por correo, a este correo que les estoy presentando, pueden dejarlas en la cajita de los comentarios, procuro contestar, no siempre es rápido, pero contesto, o también pueden buscar el grupo de asesorías que hemos generado en Facebook. Es un proyecto que tiene más vertientes, es un proyecto en el que estamos buscando precisamente generar asesorías geológico-geofísicas, como lo dice su nombre, para chicos que estén interesados en aprender. Puede ser estudiantes de geología, geofísica, petrolera, cualquiera que esté interesado en aprender se puede sumar, solo tiene que leer el reglamento, decir que está de acuerdo y cumplir con estas pequeñas reglas de convivencia que tenemos. Recuerden que todo es fácil cuando saben hacerlo y si no saben hacerlo pueden aprenderlo. Pasen un excelente día, tarde o noche según sea su caso y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.